Hola, muy buenos días. Mi nombre es Joshua Barbosa. Gracias por esta invitación a este evento. Un especial agradecimiento a Javier González, quien fue quien me invitó para dar esta presentación. Y bueno, el día de hoy voy a compartir el tema de enfermería basada en evidencia. Vamos a ver cuál es la perspectiva de la enfermería basada en evidencia y la práctica de enfermería para la toma de decisiones en las intervenciones basadas en evidencia. Bien, para empezar, en el concepto general de la práctica basada en la evidencia, tenemos que conocer de que todas las decisiones que nosotros realicemos como profesionales de la salud siempre están basadas en la mejor evidencia posible. La toma de decisiones no es en función de la experiencia, sino es en función de la capacidad que tiene la persona para considerar la mejor evidencia o la más alta evidencia para respaldar o justificar todas las intervenciones que realice. En enfermería realizamos la valoración en base a los datos individuales o a las situaciones de salud individual que tenga la persona, o inclusive desde la perspectiva familiar o comunitaria. Luego de la valoración, ¿no? Nosotros realizamos el diagnóstico de enfermería, y el diagnóstico de enfermería, independientemente de ser un juicio clínico, también está basada en una evidencia directa en base a los datos de la valoración, al análisis que nosotros obtengamos, a las inferencias que nosotros analicemos en base a los datos de valoración, y una evidencia indirecta, puesto que los diagnósticos de enfermería están respaldados por síntesis científicas, ¿no? Los diagnósticos de enfermería son juicios críticos que están basadas o respaldadas en artículos científicos. Para realizar o para proponer un diagnóstico de enfermería, tuvo que realizarse primero un análisis crítico, un análisis científico. Y si ustedes observan en la literatura o en la bibliografía que está acompañada en en el manual de cada diagnóstico de enfermería, ustedes se van a dar cuenta de que esas referencias bibliográficas respaldan la realización de ese diagnóstico. Entonces hay una evidencia directa e indirecta para el análisis crítico en un diagnóstico de enfermería, ¿no? Bueno, luego seguimos planteando en la fase de evaluación e intervención, en la fase de planificación e intervención. Nosotros planificamos y realizamos intervenciones de enfermería, ¿no? Planificamos desenlaces o resultados, y planificamos las intervenciones que vamos a realizar en base a esos resultados propuestos o esos resultados esperados. Y esos resultados específicamente están basados no solamente en una experticia práctica, sino en un análisis basado en una evidencia. Las intervenciones de enfermería son decisiones que la enfermera realiza para poder intervenir sobre un sujeto, para poder solucionar los problemas principales de salud que le aquejan, ¿no? Al paciente, a la familia o a la comunidad. Y estas intervenciones no están dadas de una manera al azar. Por ejemplo, incluso la decisión más simple, que es, por ejemplo, poner una vía o colocar un medicamento, está basado en la evidencia. Nosotros no colocamos un medicamento nada más. Nosotros no colocamos una venoclisis nada más. Nosotros no colocamos, no colocamos una inyección nada más. Sino es que realizamos todas estas intervenciones porque están respaldadas en la evidencia. Y hacemos como enfermeros muchísimas más actividades que necesariamente tienen que estar realizadas o protocolizadas en la evidencia. Ahora, no significa de que todas las actividades necesariamente van a estar dadas primero por una lectura crítica de un artículo, no. O sea, recuerden de que nosotros realizamos actividades protocolares. Nosotros realizamos intervenciones basadas en protocolos. Y esos protocolos son los que están realizados
y justificados basados en la evidencia. O sea, nosotros tenemos que pasar por una fase primero de lectura crítica, de análisis crítico y de síntesis crítica para que luego podamos respaldar toda una serie de actividades prácticas en función de necesidades comunes, ¿no? Es lo que hacemos, por ejemplo, cuando hacemos un proceso de atención de enfermería. Realizamos la valoración, planificamos, ¿no?, el diagnóstico, no, o sea, justificamos el diagnóstico o damos razonamiento al diagnóstico, continuamos realizando la planificación, la intervención y luego finalmente ejecución. Todo este proceso va a ser respaldado primero por una revisión sistemática, ¿no?, o por una revisión de literatura, o por la evaluación independiente de cada estudio en diferentes diseños, y posteriormente a la realización de un protocolo, nosotros vamos a realizar intervenciones que ya están respaldadas en evidencia. Bien, entonces, ¿cuál es el concepto principal de la enfermería basada en evidencia? Entonces, la enfermería basada en evidencia es la integración de la evidencia de la investigación, de la experticia clínica y de las preferencias de los pacientes. Entonces, por eso les mencionaba de que hay evidencia directa e indirecta, ¿no? La medicina basada en evidencia es otra situación. La medicina basada en evidencia justifica la realización de sus decisiones clínicas en base a la mejor evidencia posible. Pero recordemos de que a diferencia de la medicina, la enfermería realiza directamente intervenciones, pero previas a las intervenciones realiza razonamientos, y previos a esos razonamientos realiza valoraciones, ¿no? Hablo de razonamientos cuando me refiero al diagnóstico de enfermería. Entonces, para poder realizar todas estas fases de un proceso de enfermería, requiere siempre de una evidencia de investigación, de una experiencia clínica y sobre todo de los datos de los pacientes o de las personas, familias o comunidades, ¿no? Ahora, la enfermería basada en evidencia se considera un proceso continuo, porque no es un proceso estático, no es un estado. La evidencia no es única. Por ejemplo, lo que nosotros ahora consideramos como un principal intervención basada en esta evidencia en unos años, probablemente ya no sea la misma. Y ha sucedido, evidentemente, con el diagnóstico de enfermería, ¿no? Si tú lees un libro del 2012, eh, probablemente al 2021, 2022, que es la nueva edición del libro, tú vas a ver que se han eliminado diagnósticos de enfermería y se han sumado diagnósticos de enfermería. Probablemente, si tú eres enfermero desde el 2012, has utilizado diagnósticos de enfermería que ya se han eliminado. Entonces, no, eso es una situación muy cambiante, ¿no? Es un proceso continuo, ¿no? Mediante el cual la evidencia, la teoría de la enfermería y la experticia clínica de los profesionales son evaluados críticamente y considerados en conjunto con la participación del paciente para poder proveer, para poder proporcionar el mejor cuidado de enfermería hacia el paciente. Entonces, miren, recuerden esta situación. A diferencia de la medicina basada en evidencia, la enfermería requiere de la participación activa de la persona. En la medicina basada en evidencia, lo que nosotros hacemos es evaluar la evidencia posible, publicada, no en base a los requerimientos del paciente, sino en base a grandes masas de pacientes, con diagnósticos médicos comunes, ¿no? Les digo esto porque he tenido la oportunidad de, además de ser enfermero, también estudiar medicina y ahora practicar la medicina desde una perspectiva no solamente clínica, sino también en la investigación científica. En base a esta experiencia les comento esto, ¿no? Lo que nosotros realizamos en la medicina basada en evidencia es justificar las intervenciones médicas para muchas personas, no solamente para una sola, sino para muchas personas, obviamente considerando las situaciones individuales, ¿no?
Pero en la enfermería basada en evidencia requerimos de la participación activa del paciente, ¿no? Ahora, cuando les mencioné que en la enfermería basada en evidencia, como en la medicina basada en la evidencia en general, requerimos siempre de la mejor evidencia posible. Entonces, ¿cuál es el nivel de evidencia más alto posible? Las revisiones sistemáticas o metaanálisis, ¿no? O metaanálisis con revisiones sistemáticas, obviamente. Sin embargo, ¿todas las revisiones sistemáticas son la mejor evidencia posible? No. Recuerden de que las revisiones sistemáticas son síntesis de evidencia, como dice acá. Son síntesis de evidencia, pero que van a sintetizar información de todos los diseños que están debajo de él. Entonces, las revisiones sistemáticas no son solamente un nivel más, sino son una síntesis más de cada uno de los diseños. Entonces, vamos abajo. ¿Y cuál sería el principal o el diseño más básico de los estudios? Tenemos a los estudios cualitativos o descriptivos. ¿Cuáles son esos estudios, por ejemplo? Tenemos los estudios como los reportes de caso, las series de caso, ¿no? Que en enfermería también realizamos, ¿no? Estudios cualitativos como los estudios fenomenológicos son el nivel más bajo de evidencia porque no aportan una hipótesis o porque no descartan una hipótesis científica. Y al no tener una hipótesis que pueda descartarse, que pueda evaluarse, no justifica la realización de un tratamiento o no justifica la realización de una intervención en general. Luego siguen los estudios observacionales como los estudios de caso control o los estudios de cohorte o los estudios incluso analíticos transversales, ¿no? Esos están por encima de este nivel. ¿Por qué están por encima de este nivel? Porque en los estudios observacionales, como caso control, cohorte o estudios analíticos transversales, lo que se evalúan son las asociaciones entre un factor de exposición y un desenlace o un efecto. Entonces, se establece este tipo de causalidad a través de la bidirección entre la causa y el efecto, se evalúa la asociación y a este nivel se justifica la posible asociación de factores con desenlaces propuestos o considerados. Pero nada más. La justificación de intervenciones está basada solamente en observaciones. Sin embargo, por encima de estos tipos de estudios están los ensayos controlados aleatorizados. Hay dos tipos de estudios, los ensayos controlados aleatorizados y los ensayos controlados no aleatorizados, que están debajo de esto. Por encima de los estudios observacionales, pero debajo de los ensayos controlados aleatorizados. ¿Qué son los ensayos clínicos? O los ensayos controlados aleatorizados. Los ensayos controlados aleatorizados son estudios netamente de intervención clínica, ¿no? En medicina, nosotros realizamos ensayos clínicos o ensayos controlados aleatorizados cuando comparamos, por ejemplo, fármacos, cuando comparamos intervenciones quirúrgicas o cuando comparamos cualquier tipo de intervención, pero a dos grupos de pacientes. Un grupo que recibe la intervención experimental y otro grupo que recibe la intervención de control o placebo, puede ser, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, entonces, las revisiones sistemáticas están basadas en todos los otros diseños, ¿no? Vamos a encontrarnos con estudios de revisiones sistemáticas de ensayos controlados, vamos a encontrarnos con revisiones sistemáticas de caso control, de estudios de cohorte, etcétera, ¿no? Bien, entonces, cuando nos pregunten cuál es el nivel más alto, cuál es el nivel más alto de evidencia posible, lo que vamos a decir es, o son las revisiones sistemáticas de ensayos controlados aleatorizados. La pregunta será, ¿en enfermería realizamos ensayos controlados? Claro que sí. En enfermería sí realizamos ensayos controlados aleatorizados. Obviamente, el tipo de intervención a ejecutar son específicamente los cuidados de enfermería que se contemplan en nuestro manual, ¿no? Intervenciones tal, como tal. La mayoría de ensayos controlados que hace la enfermera se basan sobre todo en procesos educativos, ¿no? En modelos de cuidado, ¿no? Nosotros como enfermeros no realizamos ensayos controlados con medicamentos, ¿no? Sin embargo, sí podemos hacer revisiones sistemáticas de ensayos controlados sobre intervenciones clínicas con medicamentos, ¿no? Eso sí lo podemos hacer porque las revisiones sistemáticas
son solamente estudios secundarios. O sea, evalúan la evidencia, es decir, evalúan las publicaciones que se realizan en este nivel, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la vía o la ruta crítica que se realiza en todo el proceso de enfermería basada en evidencia? Primero, siempre teniendo en cuenta la situación y percepción del paciente en base a su necesidad, ¿no? Entonces, luego de que el paciente tiene una situación específica, hay una evaluación conjunta de un grupo de enfermeras o un grupo de enfermeros que evalúa las situaciones y percepciones individuales de cada paciente, de cada familia o comunidad, evalúa esas situaciones y realiza preguntas de investigación. Entonces, la enfermería basada en la evidencia implica tres elementos, como lo pueden ver acá. Los tres primeros pasos: las situaciones individuales, las evaluaciones conjuntas y las preguntas clínicas. Luego, evalúa los resultados de estas por los cuales se basó en estas preguntas y realiza la divulgación científica de estos resultados, ¿no? Si es que realiza investigación, ¿no? Porque si no, también directamente puede evaluar estos resultados para poder evaluar conjuntamente nuevamente las necesidades de los pacientes para poder realizar intervenciones basadas en esas evidencias publicadas, ¿no? En la enfermería basada en evidencia tenemos los 5 A's, ¿no? Los 5 A's en inglés, ¿no? Los 5 A's. ¿Cuáles son esos 5 A's? Primero, la pregunta, ¿no? En español no va a suceder esas 5 A's, pues, ¿no? Lo primero es la pregunta, ¿no? Las preguntas. ¿Qué significa pregunta, no? La pregunta, vamos a ver en las siguientes diapositivas, de las preguntas de investigación, ¿no? Nos planteamos siempre una pregunta de investigación, por lo cual inicia el proceso de búsqueda de evidencia, ¿no? Y precisamente el siguiente proceso es la adquisición o la búsqueda, ¿no? La búsqueda de datos, la búsqueda de los datos, en la búsqueda en bases de datos, ¿no? O sea, nosotros vamos a pasar desde una pregunta a la realización de una búsqueda, ¿no? A la realización de una búsqueda en diferentes bases de datos. Luego sigue la aplicación, luego sigue la evaluación. Entonces, primero nos preguntamos, nos planteamos preguntas de investigación, luego nos formulamos la realización de esas preguntas como estrategias de búsqueda para diferentes bases de datos, y luego pasamos a evaluar esa evidencia, a sintetizar, evaluar críticamente cada evidencia encontrada, y luego aplicar la evidencia, ¿no? Después de evaluar todas las preguntas pico o las preguntas que nos hemos realizado en estas primeras dos fases, evaluamos toda esa evidencia, la sintetizamos, la evaluamos críticamente y finalmente la aplicamos, ¿no? La aplicamos entonces la mejor evidencia disponible que se ha encontrado luego de la búsqueda. Y finalmente evaluamos todo el proceso para saber si la aplicación de esta mejor evidencia posible o disponible eh, justifica una mejor situación de salud en los pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un primer ejemplo, ¿no? Tenemos un estudio para que ustedes puedan plantearse cuáles son las preguntas de investigación que pueden surgir a partir de este estudio, ¿no? Porque nosotros evaluamos la evidencia en base a necesidades y también justificamos la realización de la pregunta en base a la evidencia disponible. Entonces, en la primera fase de la enfermería basada en evidencia, nosotros definimos la pregunta de investigación. Recuerden siempre la estrategia PICO. ¿Cuál es la PICO? Primero, el paciente o el problema de salud o el paciente en general, ¿no? Luego sigue la intervención, ¿no? Que puede ser la intervención de enfermería. Normalmente sigue después la C del comparador. Y finalmente el desenlace. El desenlace sería el resultado esperado o el resultado que se obtiene luego de la intervención con el comparador. Entonces ustedes van a realizar la pregunta pico en esta fase. La primera fase de la enfermería basada en evidencia sería, después de realizar o considerar las situaciones individuales de salud, en base a esa premisa, plantean la estrategia pico para plantear una pregunta, ¿no? Por ejemplo, en base a este estudio, ¿no? Prevalencia y severidad de los síntomas menopáusicos y la calidad de vida en las personas de mediana edad, en las mujeres de mediana edad, ¿no?
Ahora, ¿cuál sería entonces el tipo de pacientes, ¿no? Las pacientes de mediana edad. ¿Cuál sería entonces la intervención? Acá no hay una intervención en general, pero sí hay un factor, ¿no? En este caso sería el factor síntomas menopáusicos, ¿no? ¿Cuál sería la comparación? Como no tenemos un factor, no tenemos una comparación. ¿Y cuál sería el desenlace? Entonces sería la prevalencia de esos síntomas menopáusicos, ¿no? Entonces ya tenemos una estrategia para poder plantear una pregunta, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, cuál es la prevalencia y la severidad, ¿no? de los síntomas menopáusicos en mujeres de mediana edad? Entonces esa sería mi pregunta, ¿no? Y esa pregunta yo la planteo ¿para qué? Para yo poder realizar una estrategia de búsqueda, ¿no? Una estrategia de búsqueda que luego va a tener que emplearse en diferentes bases de datos, en diferentes bases de datos que van a tomar esas estrategias de búsqueda y luego van a poder ustedes realizar búsquedas individuales en cada base para poder obtener información y obtener una gran base de datos que puedan posteriormente evaluar de forma sistemática. Primero de forma individual entre dos personas y luego decidir cuál de los estudios incluidos en esta, que se han encontrado en esta base de datos responden o no responden a la pregunta clínica que se ha planteado anteriormente, ¿no? Les voy a aconsejar de que vean mi canal de YouTube, ¿no? Me aparezco como Joshua Barbosa, y ahí tengo varios videos sobre cómo realizar la estrategia de búsqueda para cada base de datos. Bien, una vez que ustedes han terminado la fase de búsqueda, han encontrado toda la información en las diferentes bases de datos, han juntado toda esa información, y ahora lo que sigue es evaluar uno por uno, ¿no? Estudio por estudio encontrado, para decidir si este sí responde, este no responde, este sí responde, este no responde. Y finalmente, quedarse con un número reducido de estudios que responden específicamente a la pregunta de investigación planteada en el primer paso, evaluar críticamente esta evidencia y decidir finalmente, este estudio justifica la realización de esta intervención. O yo voy a realizar esa intervención porque este estudio justifica o indica o implica la realización de este tipo de intervención. Aquí sí es muy importante saber cuáles son los diseños de los estudios incluidos o los diseños de los estudios evaluados críticamente. Luego sigue la aplicación. Entonces, una vez que ustedes han evaluado la pregunta pico, empiezan a evaluar cada parte del artículo científico. Si se trata de un ensayo clínico, ustedes van a encontrar dentro de los métodos de un estudio la aleatorización, que es un proceso muy importante en un ensayo. Cuando no es un ensayo clínico y cuando son estudios observacionales o estudios fenomenológicos, ustedes van a saber identificar o van a tener que identificar el diseño, la muestreo, si es que hubo o no aleatorización, el tipo de variables y desenlaces, la forma del análisis, los resultados del estudio, el sesgo y la certeza de la evidencia. Entonces, cuando ustedes evalúan todo el contenido de un artículo científico, tienen dos cosas importantes antes de decidir o antes de interpretar clínicamente y críticamente un artículo. Primero, son los valores del efecto. Si es un estudio observacional o es un estudio de ensayo clínico, los valores del efecto son muy importantes. El valor del efecto es muy importante porque van a basarse las decisiones en base a las medidas de efecto. ¿Cuáles son? Si es un ensayo clínico, vamos a encontrar los riesgos relativos, o si son estudios observacionales, probablemente encontremos los odds ratio o hazard ratio, si es que son estudios de supervivencia, ¿no? Si son estudios fenomenológicos, definitivamente no van a encontrar valor del efecto. Pero también por otro lado está el error sistemático. Cuando ustedes se encuentren sesgo en cada uno de los estudios, tienen que saber evaluar el error sistemático que es el sesgo, precisamente, ¿no? El sesgo es el error sistemático que induce a que cada estudio que ustedes se encuentren pueda tener un margen de error que pueda sobrevalorar o infravalorar o subvalorar el verdadero valor del efecto para este estudio, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y finalmente, interpretamos toda la información. Toda la información se basa en todo un proceso crítico. Como se dan cuenta, ustedes plantean la pico, encuentran el estudio y empiezan a desmenuzar cada parte del estudio para evaluarlo críticamente. Pero estas evaluaciones tienen un énfasis en el valor del efecto y en el error sistemático, en el sesgo, ¿no?
Bien, entonces sigue el proceso, ¿no? La evaluación. O sea, ustedes, una vez que han aplicado toda la información para poder justificar o interpretar, pasan nuevamente una retroalimentación. Si la pregunta pico que ustedes han planteado y la búsqueda que han realizado genera una evaluación crítica de cada fase del estudio y pueden implementar las intervenciones basadas en estas justificaciones, la evaluación de todo este proceso es coherente con la necesidad del paciente que justificó todo ese proceso. Entonces, es esa fase la fase más importante de la enfermería basada en la evidencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, basadas en el estudio que hemos visto hace un momento, ustedes tienen unos resultados. O sea, ya han evaluado, yo les aconsejo entrar al estudio, evaluarlo todo, leerlo, les voy a dejar de práctica ahora. Evalúen todo el proceso, miren cada fase del estudio, y una vez que lleguen a estos resultados, yo les pregunto, ¿cuáles son sus decisiones basadas en la pregunta que ustedes han planteado? ¿Y qué cosas harían con ese resultado? O sea, porque una cosa es tener un resultado y decir, ah, mira, por ejemplo, los síntomas psicológicos son menores en el estado premenopáusico que en el estado posmenopáusico. Y hay una diferencia significativa. Muy bien. Pero esa diferencia significativa, ¿qué me indica? Solamente que es diferente y significativamente diferente los síntomas psicológicos antes y post menopausia. ¿Qué hago con esa información? ¿Qué me motivará a hacer esa información? ¿No? Por ejemplo, yo puedo decidir brindar asesoría psicológica, ya que las puntuaciones psicológicas de los síntomas psicológicos en el estado pre y postmenopáusico son diferentes. Y al ser mayores en el estado postmenopáusico, yo podría reforzar en el estado premenopáusico en estas mujeres para que durante el estado postmenopáusico esos síntomas psicológicos no sean tan agravantes y no puedan perjudicar su salud mental. Es una decisión de enfermería basada en la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Esta es la evidencia. Esta evidencia, que yo lo puedo interpretar como que el score de síntomas psicológicos pre y postmenopáusicos son diferentemente significativos. Esta pequeña interpretación me ha motivado a realizar o a justificar una intervención de enfermería basada en la evidencia. Entonces yo les pregunto, ¿qué otras decisiones podrían tomar basadas en esos resultados para poder proporcionar o justificar intervenciones de enfermería basada en evidencia? Yo les se los dejo eso de tarea y con esta última diapositiva me despido. Muchísimas gracias por haberme invitado en esta presentación y cuenten conmigo si es que tienen dudas o consultas. Mi nombre es Joshua Barbosa y un abrazo.